En un mega operativo, Carabineros logró ingresar a un bloque de departamentos que era manejado por bandas de narcotráfico, los que habían fortificado como un verdadero búnker. Mantenían portones y ventanas blindadas, un centro de control de cámaras de seguridad y un sofisticado equipo de transmisiones para enfrentar posibles operativos de la policía. Habían fortificado cada rincón, blindado portones y ventanas, transformaron un bloque de departamentos en un verdadero búnker. Era prácticamente impenetrable, eso hasta ahora. Faltaban minutos para las 8 de la mañana cuando 40 efectivos del GOPE y la SIP de Carabineros llegaron a la población de Las Dunas en Lo Espejo. La misión: ingresar a un edificio de departamentos que era manejado por una banda de narcotraficantes. El lugar no solo estaba blindado, sino que también era vigilado por 26 cámaras que eran monitoreadas desde una central de control. Solo con maquinaria pesada, la policía y personal municipal lograron derribar la infraestructura construida irregularmente en la vía pública y que blindaba el bloque para poder dosificar, distribuir y vender cocaína y pasta base. Estamos intentando hacer para darle integralidad, entre ellos desde el retiro de los narcomausoleos, retiros de cámaras. Estamos convirtiendo los lugares inseguros en lugares lo más seguros posibles. Y este era uno de esos lugares. Durante meses se planificó el operativo, se analizó cada detalle, puesto que la organización criminal mantenía numerosos elementos de defensa para enfrentar un posible ingreso de la policía. Un lugar donde permanentemente hemos identificado tráfico de drogas y hemos venido a retirar unos portones, unas estructuras que impiden la acción de las policías y del Ministerio Público. Llamó la atención el sistema de seguridad de alta definición, cámaras ubicadas en puntos estratégicos, además de monitores, radiotransmisores y otros elementos de telecomunicación. Una muestra clara del nivel tecnológico que han alcanzado estas bandas y que mantenían además sometidos a los vecinos del edificio. Ellos decidían quién podía entrar y quién no. Se dio la circunstancia que los vecinos, que también cansados de estos hostigamientos de la droga, el flagelo que ocurre acá, nos indican este domicilio como un lugar de punto de venta de droga, por lo cual nosotros, al observar, si tú puedes ver por acá, tenemos estos cuadrados por los cuales podemos ver que hay, por acá es por donde se dispensa la droga, por el delito de la ley 20.000, por lo cual observamos hacia el interior y se encontraba una mesa la cual tenía listo para llegar y dosificar droga. Un almacén de droga en sentido literal. Quienes la manejaban se habían tomado el espacio a la fuerza. Sin embargo, advertidos por un posible operativo policial, lograron escapar antes que llegara Carabineros. Pero ahora tienen un lugar menos para distribuir droga y los vecinos recuperaron algo de su tranquilidad. Regresamos con más informaciones y de este operativo conjunto que permitió el retiro de cámaras de vigilancia narco, esto en una población en Lo Espejo, y eso permitió desbaratar una compleja central de monitoreo. Francisco Sandoval nos va a contar más. Francisco. Hola, Francisco. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Humberto? Patricia, buenas tardes. Sí, un amplio operativo se desarrolló en la comuna de Lo Espejo, precisamente en una población llamada Las Dunas. Esto por un decreto municipal que ordenaba la extracción de infraestructura que estaba bloqueando el paso público y también de residentes, y además la decomisión de cámaras de seguridad, de vigilancia, que estaban en manos de una organización de narcotráfico. Fueron más de 40 efectivos policiales, entre ellos personal del GOPE y también del SIP, quienes conformaron este operativo, además de personal de la municipalidad, quien llegó con maquinaria pesada para poder sacar estos portones blindados. Fueron más de 26 cámaras decomisadas en total que se extrajeron de distintos puntos estratégicos que tenían estos individuos para literalmente monitorear el barrio. Dentro del bloque se logró evidenciar el departamento donde estaba literalmente la sala de control de estas cámaras. Estuvieron presentes algunas autoridades como el alcalde de Lo Espejo
el delegado presidencial Gonzalo Durán y también carabineros quienes se refirieron al suceso. Los escuchamos. Este sector específicamente hay mucha infracción a la ley 20.000 y por lo mismo fue la alcaldesa el cual nos dijo la preocupación que tenía en este lugar y se realizaron todas las coordinaciones, se realizó la investigación coordinadamente con los equipos especializados que tenemos nosotros como carabineros y hoy día le estamos dando cumplimiento a ese compromiso. Bueno, este es un operativo enmarcado en las decisiones que hemos ido tomando en la mesa jurídico-policial y guarda relación en varios operativos que estamos intentando hacer para darle integralidad, entre ellos desde el retiro de los narcomausoleos, retiros de cámaras que se han estado realizando de estructuras irregulares y de todo lo que obviamente dé más condiciones que estén asociadas a lugares inseguros. Estamos convirtiendo los lugares inseguros en lugares lo más seguros posibles. Y hemos venido aquí en la comuna de Los Espejos, al sector de Las Dunas, un lugar donde permanentemente hemos identificado tráfico de drogas y hemos venido a retirar unos portones, unas estructuras que impiden la acción de las policías y del Ministerio Público. Adicionalmente se van a retirar algunas cámaras utilizadas por las bandas delictuales con el propósito de identificar cuando hay presencia policial y también vamos a retirar vehículos que no solo generan incivilidades, sino que además se disponen en el espacio público como una manera de impedir la acción policial. Claro, ahí lo teníamos, distintas autoridades hablando de este operativo que se desarrolló en la comuna de Los Espejos y que buscaba retirar esta infraestructura que bloqueaba el paso público y también convertía este bloque literalmente en una especie de búnker con televigilancia para monitorear el barrio y que estaba en manos del narcotráfico. Claro, impresionante ahí toda esa red tan compleja, ¿no? Con estas cámaras, pero bueno, lo importante es que se desbarató y eso también le da tranquilidad a los vecinos. Gracias por la información, Francisco. Buenas tardes. Cambiamos de tema. En redes sociales abundan los videos en que se ve teléfonos celulares explotando o incendiándose. Es habitual verlos, ¿no? Expertos en seguridad explican cuáles son las causas y cómo prevenir conductas que pueden ser peligrosas al momento de usar o cargar los teléfonos celulares. Registros como estos de celulares explotando en lugares y momentos insólitos abundan en redes sociales. ¿Qué tan común es que ocurra? Probablemente no tanto. Aún así, hay a quienes le ha ocurrido. Básicamente estaba durmiendo, la batería se estaba calentando demasiado y prácticamente me explotó al lado de la cama y me quemó parte del colchón y la cama. ¿Pero cómo es posible que suceda? Este tipo de fenómeno en los celulares se provoca por un mal uso del equipo. Sí, aunque no lo crea, usted puede provocar que ocurran este tipo de accidentes. Ahora le vamos a contar cómo prevenirlos. Esto es lo que no debe hacer. Poner los celulares a situaciones extremas de uso. Esto significa temperaturas extremas, ya sea calor, frío, ambientes con alta humedad o también que el celular sufra golpes reiterados. Así de hinchada puede quedar una batería de celular al recibir reiterados golpes y es cosa de que se nos caiga una vez más o simplemente enchufemos el cargador para que... Ya le contaremos lo que pasó. Los golpes acumulativos que ha tenido mi teléfono celular pueden ser que vayan rompiendo las capas que tienen internamente estas baterías. Entonces muchas veces la gente sigue cargando de igual forma los teléfonos. Entonces cuando yo cargo el teléfono podría ocasionar que luego la alta temperatura, cuando estoy colocando y están en corte, puede ser que luego exploten. Es lo que se ha visto en estos videos que circulan en redes sociales. Ahora haremos un ejercicio para que se haga una idea de cómo podemos llegar a una situación tan peligrosa. Vamos a probar con esta batería si podemos causar lo que se llama un rompimiento de las capas. Cuando yo rompo esta batería en las capas, automáticamente hace una chispa. Y esta chispa va a ser una combustión. Eso es como el equivalente a que mi celular se haya golpeado en varias ocasiones. En varias ocasiones las capas estén muy, en este caso, rotas y vamos a romper las capas. Mira, esto es muy rápido, vamos a romper las capas. Mira, ahí se hace una combustión. Claro, y ahí se inicia la combustión, mira. ¿Por qué no explotó? Porque esta batería
no tiene la suficiente carga almacenada. Quisimos hacer otra prueba con una batería cargada y mientras estábamos en eso... La batería que no explotó antes lo hizo minutos después. Eso pasa con la combustión de las baterías. La combustión, como las capas, hacen chispas solas. Viste que no, le habíamos pinchado nomás, pues ya había quedado ahí así como olvidada. Era de estas de acá las que ya habían pinchado. De ahí la peligrosidad de que sigamos cargando nuestros teléfonos cuando ya hay una batería en mal estado. Y no solo un golpe puede provocarle una falla. Utilizar cargadores que no son autorizados por la marca para algún equipo en específico o cargadores que no cuenten con alguna certificación, puede provocar que la carga sea variable, no sea constante o no esté dentro de los parámetros que corresponde para ese equipo. Y eso también puede provocar un mal funcionamiento o algún desperfecto que como consecuencia lleva a una inflamación del equipo. Ojo a todas estas recomendaciones. Un celular con una batería en mal estado puede provocar un accidente que, más allá de perder el dispositivo móvil, puede perfectamente terminar en consecuencias graves o incluso fatales para el usuario.